Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos. Un gustazo saludarlos a todos en este miércoles 29 de marzo de 2023. Estamos en la serie de Regreso a la Cruz, estudiando las 7 frases de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz. Hoy es el día 17. El devocional de hoy se titula El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Y hoy comenzamos a estudiar la quinta palabra de Jesús, y casi que he dicho esto de todas las palabras de Jesús desde la cruz, pero esta es una palabra hermosísima, profundísima, que tiene muchas enseñanzas para nosotros. Hoy vamos a comprender que esta palabra nos habla acerca de la encarnación. ¿Qué es eso de la encarnación? Bueno, quédense y escuchemos este devocional que Dios preparó para nosotros. Gracias, Padre Santo, porque cada mañana tú tienes una palabra, Dios mío, preparada para nosotros. Nunca nos dejas sin alimento, Señor. A veces nosotros no ponemos atención, a veces nosotros no venimos, Señor, a nutrirnos de la palabra que tú tienes, pero hoy venimos, Señor, con el corazón dispuesto. Háblanos, te lo pedimos, transfórmanos, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mis amados hermanos, vamos a leer esta palabra que está en Juan 19, del 28 al 29. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, básicamente ya había ocurrido después de esa palabra que estudiamos, la cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el momento crucial, esa es la palabra central. Por eso Jesús dice, ya estaba consumado. Digamos que Jesús ya ha pagado por nuestras deudas, ya sufrió nuestro castigo, ya llevó nuestros dolores, ya cargó con nuestras culpas. Ahora Jesucristo, sabiendo que todo está consumado, dijo, sigo leyendo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Para que la Escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Esta es una escena, mis queridos hermanos, ya hacia el final de la crucifixión. Jesús ha pasado varias horas en la cruz del Calvario. Saben ustedes que los crucificados a veces estaban varios días en la cruz. Jesucristo no pasó varios días en la cruz, y parte de ello tiene que ver con lo que hemos estado diciendo, que su sufrimiento fue más allá de sufrimiento físico. Fue un sufrimiento mayor que el de cualquier otro crucificado, no por lo material y lo físico del asunto, sino por lo espiritual que está pasando. Y nuestro Señor en un solo día expiró. Dentro de algunos días celebraremos que también resucitó, pero hoy nos concentramos en esto, que para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Y esta palabra nos habla de muchas cosas y la vamos a estar reflexionando en los próximos 4 días, contando el de hoy. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, de dónde se cumple esta profecía, porque dice la Escritura que Jesucristo dijo, tengo sed, para que se cumpliera la Escritura que dice, tengo sed. Y esto está en varias partes de la Escritura, especialmente en 2 salmos, en el Salmo 22 y en el Salmo 69. El Salmo 22 es un salmo que hemos estado ya leyendo varias veces en esta serie, porque hay varios momentos, varias escenas de la crucifixión donde se cumple esta escritura. El Salmo 22, que como ya hemos dicho, es un salmo de lamento. Es un salmo donde el salmista, el rey David, o el salmista que escribió este salmo en honor o en referencia a la vida del rey David, está hablando específicamente acerca de los sufrimientos. Es un salmo de lamento, un salmo de crisis, es una oración para un momento de terrible dolor, de crisis, de angustia. Y es lo que está pasando aquí, mis amados hermanos, y por eso lo hemos visto varias veces, el Salmo 22, aparecer, cumplirse en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Les leo el versículo 15 del Salmo 22. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo experimentó la misma aflicción que el salmista en el dolor, y la misma aflicción que ustedes y yo de pronto experimentamos, mis amados hermanos, cuando estamos en medio de dolores, de angustias, de peligros. Pero nuestro Señor Jesucristo no solo experimentó lo mismo que nosotros, sino que experimentó mucho más que nosotros, porque Él experimentó no solo la muerte física, sino también la ira de Dios, el castigo espiritual por nuestros pecados. Y así es que se cumple esta escritura, pero no solo se cumple esta escritura, sino que va más allá. Y hay otra escritura que se cumple, que es el Salmo 69, 21, que dice así: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. El Salmo 69, mis queridos hermanos, también es un salmo de angustia. De hecho, así dice el título del Salmo 69, un grito de angustia. Y mis queridos hermanos, lo que me gustaría decir acá es que nuestro Señor Jesucristo
está experimentando dolor físico, está experimentando sed y más allá de eso. Pero esta palabra, tengo sed, es una palabra que nos recuerda que Él fue un hombre como ustedes y como yo. Fue un ser humano como ustedes y como yo. Que Él sufrió verdaderamente, que su sufrimiento fue real, que su encarnación fue real. Por eso esta palabra, si yo tuviera que decir en una sola palabra, valga la redundancia, ¿de qué trata? Esta frase de Jesús desde la cruz nos apuntan a la encarnación, a la realidad de la encarnación, que Jesucristo fue un humano. Y esto es extremadamente importante, mis queridos hermanos. ¿Qué significa la encarnación? La idea de que el Verbo se hizo carne, por eso le pusimos así este devocional. ¿Quién es el Verbo? Es Jesús. Antes de ser un ser humano, Jesús existe desde siempre. Jesucristo no comenzó a existir cuando el Espíritu Santo concibió en María. Jesucristo no comenzó a existir cuando nació en Belén y lo pusieron en un pesebre. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Jesucristo existe desde siempre, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. Eso lo dice la Biblia. Este es el Verbo de Dios. Así lo dice muchas partes de la Biblia. Quizá la más clara es el Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo. Igual que Génesis, que dice en el principio creó Dios. Juan dice en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Después el versículo 14 de Juan 1 dice, y el Verbo se hizo carne. Ese Verbo que existía con Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto, mis queridos hermanos, es grandísimo. Es demasiado importante. Cuando celebramos Navidad, no solo celebramos que un niño fue nacido en un pesebre, celebramos que Dios nació para estar entre nosotros, que Dios se hizo carne. Esto es extremadamente importante, porque está en el corazón de nuestra fe cristiana, que Dios vino y habitó entre nosotros, que Dios no solo es un Dios lejano, acomodado en su gloria, Dios es un Dios que viene para estar con nosotros, para habitar con nosotros, y no solo vino para habitar con nosotros, para hacerse como uno de nosotros, para experimentar lo mismo que nosotros hemos experimentado, el dolor, el llanto, la alegría, la familia, cualquier aspecto físico e incluso las tentaciones, pero sin pecado, nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra la grandeza de la encarnación. En aquella época, cuando se escribió el Evangelio de Juan, y también el día de hoy, de pronto hay herejías, que son herejías, falsas ideas, errores, creencias erróneas sobre Jesús. Y una de estas herejías decía que Jesús no era un ser humano, que Jesús era una especie de aparición, una especie de fantasma, holograma, y por eso caminaba sobre el agua, y por eso hacía milagros, y por eso atravesaba las paredes. No es así, mis queridos hermanos. Esta palabra nos recuerda que Jesucristo de verdad se hizo un hombre, de verdad se encarnó. Y mañana vamos a reflexionar más al respecto, pero hoy déjenme terminar con estas 3 enseñanzas. Las voy a decir y después las explico. Número 1, esta palabra nos enseña que Dios está con nosotros. Que Dios vino a estar con nosotros. Él caminó por la misma tierra que nosotros. Número 2, que Dios sufre con nosotros. Que Él experimentó lo mismo que nosotros, la sed, el hambre, el llanto. Y número 3, que Dios nos entiende. Como estuvo con nosotros, como vivió como nosotros, como está con nosotros, nos entiende. Así dice Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros porque fue tentado en todo, nos entiende, nos comprende. Mi querido hermano, Dios te entiende, Dios te comprende. Entiende tu dolor, entiende tus lágrimas, entiende tu grito, entiende tu sed, entiende tu hambre, entiende tu llanto. Porque Él lloró también, porque Él también sufrió, porque Él también tuvo sed, porque Él también fue abandonado por sus amigos, porque Él también fue odiado, porque de Él también se burlaron, porque Él también estuvo solo. Nos entiende. Él también gritó a Dios, ¿dónde estás? Él también gritó a Dios, ¿por qué me has abandonado? No se entiende. Ahora déjenme terminar desarrollando estas 3 enseñanzas. Número 1, Dios está con nosotros. La Biblia dice que el nombre de Jesús significa Dios con nosotros. Él pisó la misma tierra que nosotros, respiró el mismo aire que nosotros, vio la misma luna, las mismas estrellas, fue quemado por el mismo sol. Su piel se quemó por el mismo sol que ustedes y yo. Se nos quema la piel, también derramó lágrimas, mis queridos hermanos. Y esto es muy importante, porque hace poco escuché un comentario de un artista famoso, cristiano, o ya no sé si decir cristiano, y básicamente dice que Dios nos ha abandonado. Y uno puede escuchar lo que él dice y entender que se refería a que Dios nos abandonó a nuestra responsabilidad. Pero a mí honestamente me parece irresponsable, ¿verdad? Valga la redundancia, que una figura pública cristiana diga cosas que están tan en contra del testimonio bíblico.
Porque miren, cuando los salmistas oran diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Están en una crisis. No están en una crisis de dolor, de angustia. No están en un momento de decisión, de responsabilidad. No tiene nada que ver con lo que dice este artista cristiano. Es una crisis por alguna persecución, por algún dolor, por alguna angustia. Y el salmista dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y al mismo tiempo, la mayoría de estos salmos de angustia terminan diciendo un salmo de confianza en Dios, en el amor de Dios, en la compañía de Dios, en la cercanía de Dios. Y toda la Biblia, de principio a fin, mis queridos hermanos, si algo está muy claro en la Biblia, es el hecho de que Dios está con nosotros. ¿Qué le dijo Dios a Isaías? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Qué le dijo Dios a Josué? No temas, sé valiente, esfuérzate, sé valiente porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando lo llamó? No temas en ir a Faraón porque yo estaré contigo. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Que Él estaría con ellos. ¿Qué le dijo Dios en la época de los profetas? Que nunca los abandonaría, que nunca los rechazaría como pueblo, porque Dios es fiel a sus promesas. ¿Qué le dijo Dios a la humanidad cuando vino y se encarnó en Jesucristo? Que Dios es con nosotros. ¿Qué dijo Jesucristo cuando ascendió a los cielos? En Mateo 28, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No, mis queridos hermanos, Dios no nos abandonó, y cualquiera que diga eso está equivocado, profundamente equivocado. ¿Somos responsables? Claro que somos responsables de nuestros actos. Y claro que hay una cierta angustia de la responsabilidad, pero en esa responsabilidad no estamos solos. Dios está con nosotros y tenemos a la iglesia, tenemos al cuerpo de Cristo. Así es que esto es lo que nos dice Jesús desde la cruz. Cuando Él dice, tengo sed, dice, te entiendo, yo también tuve sed, yo también sufrí. Número 2. Antes de pasar al segundo. Además, mis queridos hermanos, cuando Jesús desde la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No solamente es un aspecto de responsabilidad, no solamente es un aspecto de angustia por alguna situación física como ustedes y yo, es algo mucho más. De hecho, cuando Jesús murió en la cruz no es un aspecto de responsabilidad, de deber, es una decisión por amor. Se entregó a sí mismo. Y cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es mucho más allá. Es mucho más allá de una crisis, es mucho más allá de un dolor físico, es la ira de Dios derramada sobre Él. Y eso es muy importante entenderlo. Es muy importante entenderlo porque si ponemos el grito de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, a una simple crisis psicológica o a alguna simple realización de la responsabilidad personal, estamos abaratando lo que está pasando en la cruz. Es una ofensa, falta de respeto a lo grave que está aconteciendo aquí. La ira de Dios derramada sobre Cristo Jesús para la salvación de nuestros pecados, para el pago de nuestras deudas. Número 2, Dios sufre con nosotros. Cuando Jesús dice en la cruz, tengo sed, nos enseña que Él sufre con nosotros. Él también lloró, Él también sufrió, Él también tuvo sed. Y número 3, cuando Jesús dice, tengo sed, nos está diciendo que Él nos entiende. Está con nosotros. Y no solamente está con nosotros como un tercero ajeno, sino está con nosotros como uno que también sufrió y que también sufre con nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque el Verbo se hizo carne en Cristo Jesús. Y en ti, Señor, Dios mío, tenemos un sacerdote, un Señor, un Maestro, un amigo, un Padre que nos entiende, que nos abraza y que nunca nos deja. En el santo nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por eso y te pedimos tu bendición. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que este devocional haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.